Buenos días, hermanos. Creo que la mayoría ya nos saludamos. Creo que algunos andan vacacionando o algo, ¿verdad? Porque veo que faltan varios, pero es una bendición estar aquí esta mañana para compartir la palabra de Dios, ¿no? Había yo comentado que seguiríamos con la serie que estamos teniendo sobre la seguridad de la salvación, pero bueno, la vamos a posponer, yo creo que uno o dos domingos. Pero pues aprovechando que estamos en estas épocas que suelen llamarse navideñas, eh, pues creo que muchas familias cristianas celebran o celebramos la tradición de la Navidad. Entonces, hay mucha polémica siempre en estas épocas de distintas corrientes cristianas sobre si el cristiano debe o no celebrar Navidad o u otras tradiciones. Eh, de pronto surge la pregunta, ¿será malo tener un arbolito, tener lucecitas, eh, tener una cena de Navidad, lo que suelen acostumbrar, pollo, pavo, pozole, chilaquiles, enchiladas? Entonces la pregunta de pronto hay un bombardeo de extremos de corrientes cristianas, desde los que satanizan, no, porque el arbolito es pagano, la Navidad es un acto pagano porque se originó en una fiesta pagana de los romanos. Entonces de pronto hay quien te da lo contrario, no, pues para mí yo siento es que yo nada más veo los foquitos y ya siento Navidad y es el espíritu navideño. Y se van a extremos, pues eh, de pronto como creyentes podemos tener pues la pregunta, la duda, ¿será correcto participar de una tradición? En general, de una tradición. Los seres humanos solemos ser personas de tradiciones. ¿Serán malas las tradiciones, como la Navidad? Eh, si yo tengo duda de algo, porque la Biblia no es clara, es decir, la Biblia no dice celebren el nacimiento de Cristo, pero tampoco dice no celebren el nacimiento de Cristo. Este, Cuando yo tengo una duda de qué hacer ante algo que la Biblia no manifiesta con claridad si es correcto o no, pues tengo que regirme por principios bíblicos. Hay principios bíblicos que deben regir mi conducta, el participar en algún evento, en alguna fiesta, porque les digo, de pronto hay corrientes legalistas del cristianismo que te dicen que celebrar un cumpleaños es malo, porque es exaltar al hombre, no, es que celebran y le cantan las mañanitas, entonces están exaltando al hombre, o celebrar un aniversario, qué sé yo. Entonces de pronto empiezan a surgir esas ideas, ¿no? Es que surgió del paganismo, hay corrientes, insisto, que de plano dicen que quien celebra la Navidad, pues son actos satánicos, las lucecitas y los árboles. Una vez una persona fue a la casa de otro creyente que tenía un árbol y llegó y dijo, ay, yo veo el árbol y siento la presencia del enemigo. Y no era el chapulín colorado, ¿no? Que detectaba la presencia del enemigo. No, miren, ¿qué es Navidad? Navidad significa nacimiento, natividad. Y lo más importante es lo que recordamos, aunque sabemos, y aquí lo hemos estudiado en otras ocasiones, he dado datos históricos de que hay muchas posibilidades de que Cristo nació entre marzo y abril, ni siquiera fue en diciembre. Otros estudiosos dicen que quizá fue por el mes de septiembre. Lo más importante no es la fecha en que vino a nacer, lo más importante es Mateo 21, 1:21, que dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo más importante del nacimiento de Cristo.
Él siendo Dios, se hizo hombre, nació como cualquiera de nosotros, aunque sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo, pero su propósito fue venir para salvar al pueblo de sus pecados. La Biblia enseña, y lo sabemos, que todos somos pecadores, que la paga del pecado es muerte, y Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre con ese propósito. Eso es lo más importante de la Navidad, recordar que Él vino, como dice aquí, para salvar a su pueblo de sus pecados. Cualquier persona que arrepentida de sus pecados cree en Jesucristo como Señor y Salvador, tiene perdón de pecados y vida eterna gracias a que nació con un propósito: morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Eso es lo más importante. Entonces, recordarlo, si yo empiezo a analizar a la luz de la Biblia, ¿será malo recordar que Cristo nació? ¿Será malo celebrar un cumpleaños de alguien, darle gracias a Dios porque le dio un año más de vida? ¿Será malo recordar con la familia el 24 de diciembre, aunque no nació en esa fecha, recordar que Cristo vino a nacer para salvar a su pueblo de sus pecados? Entonces, cuando yo voy a participar en algo, de lo que tengo dudas será correcto, ¿no? Tenemos que aplicar por lo menos 5 principios bíblicos fundamentales para analizar si lo que voy a hacer es correcto o no a la luz de la Biblia. El primer principio bíblico está en 1 Corintios 10:31, que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿qué dice ahí? Hazlo todo para la gloria de Dios. A ver, voy a tener una cena de Navidad con mi familia. Voy a tener una comida o una cena, un desayuno. Si es para la gloria de Dios, hazlo. Si lo que se va a hacer ahí honra a Dios, da gloria a Dios, tienes una comida, departen, tienen recuerdos, y aún si tienes familia que no conoce a Dios, hasta compartes del Evangelio, hazlo. Si da gloria a Dios, hazlo. No tiene nada de malo hacer una reunión donde la gloria de Dios, la honra a Dios no se ve lastimada. Lo que sea un cumpleaños, si yo voy a celebrar un cumpleaños de alguien para darle gracias a Dios de que Dios le dio un año más de vida, no tiene nada de malo. Ahora, si en ese cumpleaños, en esa Navidad, hay música del mundo, la de tequila, el bailongo, ¿dónde quedó el propósito de recordar a Cristo? ¿Dará gloria a Dios esa comida? ¿Dará gloria a Dios esa reunión donde estoy haciendo cosas que no honran a Dios? Entonces, este es el principio bíblico. Una vez alguien me dijo, es que se graduó mi hijo y pues ya le dije que no vamos a ir a la graduación porque lo están exaltando. No, no están exaltando. Si ese hijo le da gloria a Dios por haberle permitido una carrera con la cual le va a honrar, claro que no tiene nada de malo, pero el principio bíblico que estamos viendo, este primer principio bíblico es: honra a Dios, da gloria a Dios, hazlo. Por eso dice: si pues coméis o bebéis o hacéis qué, cualquier otra cosa, cualquier cosa que hagamos, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces alguien puede preguntar, hermano, ¿y ir al cine es pecado? Bueno, ¿qué vas a ver en el cine? Eso que vas a ver honra a Dios, tiene escenas de brujería, de sexo, etcétera, etcétera. Ahí está la respuesta. Si no honra a Dios, no lo hagamos. Pero una cena de Navidad con la familia, o un cumpleaños, o una celebración, la que sea, si el propósito fundamental es honrar a Dios, dar gloria a Dios, dar gracia a Dios, no tiene nada de malo que lo hagamos, aunque Jesucristo no haya nacido en diciembre, aunque no haya sido el 24 de diciembre, aunque alguien haya celebrado algo distinto el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, si nosotros es para honrar al Señor, gloria a Dios. Amén.
2 principios más, dijimos que van a ser 5. Primera de Corintios 10:23, ahí hay 2 principios bíblicos más que deben regir mi vida en todo lo que hago. El primer principio, ahí lo vemos, Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahí hay 2 principios. Que lo que haga me convenga, y ahorita vamos a ver qué significa convenir. Y número 2, que lo que haga edifique. Si no conviene y no edifica, no lo hagas. Punto. Ahora, si se fijan, empieza diciendo, todo me es lícito. Todo me es permitido, significa. Todo, como creyente, ¿saben que como creyentes estamos en una verdadera libertad? Es la libertad en Cristo. Antes sin Cristo, dice la Biblia, que éramos esclavos. ¿De qué? Del pecado. Ahora en Cristo somos libres. Pero dice Pablo en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuimos, ¿qué? Llamados. Solamente que no uses esa libertad como ocasión para la carne. O sea, si yo voy a usar esa libertad para darle rienda suelta a la carne, ahí ya no está bien. Somos libres, pero no usemos esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a los otros. Entonces, mi libertad en Cristo debe regirla, que honre a Dios, que dé gloria a Dios, que sea conveniente y que edifique. Dice aquí, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La palabra lícito significa algo que está permitido. Entonces dice, todo me es permitido, pero hay, digamos, un margen de donde está esa libertad. Por ejemplo, tenemos la libertad de manejar. En nuestro país sacas tu licencia y tienes la libertad. ¿Y ya puedo manejar como se me antoje? No, hay límites de velocidad en la ciudad 40, hay que respetar semáforos, no estacionarse donde hay una línea roja, etcétera, etcétera. O sea, y somos libres para conducir. Pero hay normas por seguridad. Entonces, aquí la norma es que lo que haga, ¿verdad? Que lo que haga convenga y me edifique. Ahorita estudiamos esas 2 palabras, pero todo me es permitido. Nada más depende cómo lo hago. Por ejemplo, ¿será malo hacer ejercicio? ¿Será malo ir al gimnasio? Al que quieras, no sé, al Starry o al, ¿cómo se llama? El Smart Fit. No es malo, no es malo. Pero si vas al gimnasio, ¿verdad? Y ya es una obsesión y te tomas hasta selfies y cómo va el bíceps, ya subió 2 pulgadas. Ayer iba yo subiendo las escaleras eléctricas en la plaza donde trabajamos y venían 3 chicos tomándose con unas playeritas luciendo el músculo. Eso es el mundo, eso es vanidad. El creyente debe ser pudoroso, sabe que su cuerpo debe honrar a Dios, sea soltero o no, soltera o no, tu cuerpo, dice la Biblia, lo hemos estudiado, no lo vamos a buscar ahorita, pero debemos cuidar de que no venga la vanidad. A ver, ya cuánto tengo de bíceps. Hay gente que se vuelve una obsesión y suben al Instagram o al TikTok. De veras, ahí una vez me invitó mi hija, yo tenía años que no iba a un gimnasio, y hasta ponen sus teléfonos ahí y se ponen a hacer ejercicio. O sea, hay una necesidad de que los vean y que vean el músculo y le hacen así. Y hay espejos por todos lados. Fomenta la vanidad. ¿Me estoy explicando? Entonces el ejercicio no es malo. Me es permitido, todo me es permitido. Pero ¿convendrá? ¿Será edificante si me mueve a la vanidad? Entonces hay que ser prudentes, hay que ser pudorosos. Hemos estudiado que la mujer sea prudente en su forma de vestir, pudorosa, casta, el hombre también, ¿no? Ahí en los gimnasios regularmente se ponen ropa que no deja nada a la imaginación. Un hombre cristiano, una mujer cristiana debería ser pudoroso. No está mal el gimnasio, pero debemos cuidar lo que hacemos. Entonces,
debemos hacerlo como para el Señor. Glorificará a Dios esto que estoy haciendo con esta ropa, con este vestido, como lo estoy luciendo, así todo apretado, escotado, pues entonces ya no da gloria a Dios. Me es permitido, pero ya no conviene, ¿sí me estoy explicando? ¿Comer es malo? Pues no. Si Navidad comes, no tiene nada malo, pero si de pronto te echas 3 trozos de pavo, un plato de pozole, 4 pasteles de postre, te echas una coca de 2 litros y encima un ponche con piquete, o sea, y comer no es malo, pero ya eso ya no conviene. ¿Sí me explico? Ya no conviene, o sea, la Biblia dice en Proverbios 23:19, fíjense lo que dice: oye, hijo mío, y sé sabio. La gente cree que la sabiduría es un erudito que lee muchos libros y mira, no, sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con bebedores de vino ni con comedores de carne. Aquí habla de esos excesos que se exceden en el comer. Dice, porque al bebedor y al comilón empobrecerán y sueño hará vestir vestidos rotos. Aquí dice que ni siquiera estemos con ellos. O sea, de entrada, pues no seas ni comedor ni bebelón. Pero aquí dice que ni te juntes con ellos. ¿Se dan cuenta? Eso es la gula, esa es, todo me es permitido, puedo comer, claro, pues necesitamos comer y necesitamos comer para nuestro cuerpo físico y necesitamos comer para nuestra vida espiritual, que es la palabra de Dios. Lo único que la Biblia nos prohíbe comer, ¿qué es? ¿Cuál? La sangre, ¿no? Hechos 15, 19 y 20, los apóstoles se reunieron porque había mucha gentil que lo querían judaizar. A ver, tú eres gentil, te tienes que circuncidar. Y dice, no, a ver, no les vamos a prohibir nada. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Gentiles eran los no judíos, sino que se les escriba que se aparten de contaminaciones, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, el cristiano no come moronga, pues. La vida de la carne en la sangre está, dice el Antiguo Testamento. Entonces, la sangre, no, pero de ahí puedo comer. Oiga, pastor, ¿será malo el puerco? Pues no, con moderación. Si te echas 30 tacos de carnitas, entonces, con moderación, orando, bendiciendo el alimento. Entonces dice Pablo, vean, regreso a 1 Corintios 10:23, porque el primer principio es que dé gloria a Dios, que todo lo que hagamos dé gloria a Dios. Segundo principio, todo me es lícito, pero ahí viene el principio, no todo me conviene. La palabra convenir en el griego sunfero significa algo que me es de beneficio, algo que me es útil. No todo me es de beneficio, no todo me es útil. Entonces, tengo libertad en Cristo, pero hay cosas que no me son de beneficio, que no son útiles, que no son de provecho. Yo tengo que cuidar en oración. A ver, ¿esto que voy a hacer será de provecho? Me invitaron a una posada y yo sé que se ponen hasta las chanclas y ponen las últimas del charro cantor y se ponen ahí puros bailongos y van, hacen unos desmanes. ¿Te será de provecho? Porque hay quien dice, no, es que voy a testificar de Cristo. Ni tiempo te va a dar con ese. Mejor, si quieres compartir el Evangelio, un día a esas personas que te interesas, invítalas a desayunar. Invierte en el reino. Te invito a desayunar. Y la gente a la gorra, ni quien le corra. Y ya en el desayuno, ¡zas! Pero no en la pachanga. ¿Me explico? Entonces, hay libertad, pero no todo conviene. ¿Me conviene celebrar la Navidad? Pues si es recordar a Cristo, ¿por qué no me va a ser útil si recuerdo a Cristo, si hasta aprovecho para compartir el Evangelio si hay inconversos? Ahora, ¿cuándo no conviene? Si yo creo que la Navidad son regalos, y no, hasta te endeudaste para dar regalos. Hay gente que se endeuda. El aguinaldo se lo acabaron, pero 12 meses sin interés. Entonces, si ya te endeudaste, o hay gente que dice, no, es que yo, la Navidad, si no hay arbolito, siento que no hay Navidad. Ahí ya se desvirtuó. La Navidad no es el arbolito, si lo tienes, lo decoras, no te pones a
hay unos que arrullan al muñequito, ¿no? Y se ponen eso ya no conviene, ya no es de provecho, ya raya en hacernos imagen de Cristo que ya vino, nació, murió en la cruz y resucitó. Entonces, pero celebrar, tener una reunión, normalmente algunos reciben visitas. ¿Cuántos recibieron visitas en sus casas? ¿No? Van a venir y aprovechan. Algunos tienen vacaciones, otros, ¿no? Pero son tiempos bonitos para convivir en familia. Entonces, pero si eso, hay gente que dice, de verdad, es que no, si no hay pavo ya no es Navidad. No, espérate. O sea, y si hubiera taquitos de pastor. Yo conocí una familia que así celebraba. ¿Qué es lo importante? Lo que recordamos, que Cristo nació para salvar a su pueblo de sus pecados. El tercer principio que se encuentra ahí en 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, no todo es de provecho, no todo es útil. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Cuál es el tercer principio? Que lo que haga sea de edificación. ¿Qué significa que sea de edificación? La palabra edificación es un término de la construcción. Cuando alguien hace una casa, edifica, pero en el sentido espiritual habla de que las cosas que hago debo buscar que me hagan crecer, madurar espiritualmente. Esto que voy a hacer me edifica. Este lugar a donde voy a ir edificará mi vida o no. Esta amistad que tengo es de edificación para mi vida o no. Si una amistad no te edifica, no la tengas. No quiere decir que no ores por ella, que no le compartas, pero el cristiano debe buscar que todo sea de edificación. Vas al cine, ¿te edificará eso que estás viendo? Miren, dice Romanos 14:19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la que mutua edificación. Debo buscar que me edifique a mí y que edifique a los demás. Entonces, si lo que voy a hacer es edificante, hazlo. Y si no, no lo hagas. Por ejemplo, me acuerdo un pastor un día me decía, platicando recién convertido, pastor, el cine, ¿a poco tiene algo de malo? A ver, la película que vas a ver, invitarías a, si Cristo estuviera contigo, ¿la verías con él? Entonces, entonces me dice, ¿sabes qué? Cristo está contigo. Porque dice Mateo 28:20, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si tú crees que Cristo no la vería, ¿por qué la ves tú? ¿Me estoy explicando? O sea, ahí es donde podemos ver si algo me va a edificar o no, si es edificante. Pero claro que es edificante tener una reunión familiar, dar gracias a Dios por un año más de vida, convivir, compartir los alimentos. Normalmente aquí en México, pues yo llevo tal, pues yo llevo el otro, yo llevo aquello, ¿no? Y se convive, hay unión, etcétera, etcétera. No tiene nada de malo, es edificante tener una comunión, los hermanos juntos en armonía o con la familia, aprovechar para hacer de testimonio. Entonces, ahí están dos principios más. 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es más, esto de la edificación debo pensar no solo en mi edificación, sino que lo que haga edifique a los demás. Fíjense cómo lo dice Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Quién es su prójimo? Quien sea. En lo que es bueno, ¿para qué? Para edificación. O sea, debo cuidar que lo que haga edifique a los demás. Hasta lo que hablo. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, dice. Entonces, lo que hablo también debo buscar que edifique. Y a veces una exhortación edifica, porque lo dice, que edifique es hablar siempre bonito. No, una edificación, a veces, oye hermano, pues es de edificación porque lo va a hacer crecer y madurar. Pero hay gente que se la pasa maldiciendo de todo. No, el gobierno, no sé qué. No, oremos por ellos, ya sabemos cómo son.
Ya sabemos cómo sin Cristo la gente es corrupta, pecadora, etcétera, etcétera. Oremos por nuestros gobiernos. Pero lo que hablemos de edificar, cosas que edifiquen. Dice 1 Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Debo buscar edificar el uno al otro. Entonces, ya vemos tres principios. 1 Corintios 10:31. Que todo lo que haga, lo haga para la gloria de Dios. Ese es el primer principio. 1 Corintios 10:23. Que todo lo que haga, debo buscar, 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces, debo buscar lo que convenga, lo que sea de provecho, lo que sea útil. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Debo buscar que lo que hago edifica. Si no, no lo hagas. Ante la duda, no lo hagas. Ah, esto será. No lo hagas. Pero si tú genuinamente adornaste tu casa, preparaste una cena, y tú tienes claro el sentido espiritual que Cristo vino, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Porque de pronto, ¿saben qué hace la gente? Dice, es que, a ver, a mí me lo dijo una persona una vez. Mire, pastor, la Navidad es de origen pagano. El arbolito es de origen pagano. Y entonces yo me recuerdo alguna reflexión que nos hizo un querido pastor. Y, y no recuerdo cuántas cosas, pero ahorita me vienen a la mente dos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la corbata, el uso de la corbata es de origen pagano? Entonces que ya no voy a usar corbata porque es de origen pagano. Bueno, las redes sociales que usamos son de origen pagano y aquí estamos transmitiendo en Facebook y YouTube. Es más, yo ayer me enteré por el Facebook que Brenda y Arturo cumplieron 28 años de casados. Anda, el Facebook, yo ahí me enteré. Entonces, porque así se la saca, no, es de origen pagano. Y una reflexión bien interesante que nos hacía el pastor hace muchos años era la siguiente, y se las voy a hacer así. ¿Cuántos aquí trabajan? A ver, no, la mano, sin temor. ¿Cuántos reciben aguinaldo? Allá no todos. Bueno, ¿sabían que el aguinaldo se originó en los celtas como una ofrenda a sus dioses? Entonces, si crees que es pagano, vas a ir a tu empresa y le vas a decir, aquí está su aguinaldo. No lo recibo porque es pagano. ¿Se fijan cómo es incongruencia? O sea, en realidad vivimos en un mundo lleno de paganos, sin Cristo. Sería necesario, dice la palabra de Dios, salir del mundo, ¿no? Pero aquí estamos en este mundo. Lo importante es que lo que hay lo usemos para la gloria de Dios, para que edifique. Amén. Entonces, que sí, el arbolito no sé quién, que del origen pagano y que no sé qué. A ver, yo no lo hago para recordarlo del origen pagano, yo lo hago para dar gloria a Dios. Decoro mi casa para tener una convivencia y se ve bonito, así como alguien pone flores o como alguien pone cuadros bonitos, qué sé yo. Entonces, eh, insisto, el Facebook y el Twitter, pues lo fundaron personas paganas. Sus dueños actuales son paganos. Pero nosotros lo usamos para la gloria de Dios. A menos que no lo uses para la gloria de Dios. ¿Para qué usamos las redes, el TikTok, el Instagram, los que lo tienen? Porque fíjense lo que dice un cuarto principio, 1 de Corintios 6:12. Pablo dice algo similar a lo que vimos allá en 1 Corintios 10, pero dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, ya lo vimos. Todas las cosas me son lícitas, vean lo que dice aquí, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí hay un cuarto principio bíblico para ver si lo que hago es correcto o no delante de Dios. Si algo me domina, la palabra dominar, exousazo, significa autoridad, que ya no tienes control. A ver, las redes sociales, pues aquí estamos transmitiendo por las redes sociales, no me domina, la transmitimos, están oyendo algunos hermanos, hermanas en Cristo y quizás alguien más se conecte. Pero si ya te domina el TikTok, hay gente de verdad, en la iglesia están
porque es como un tic, ¿no? Tic, toc, tic, toc. O sea, no pueden dejarlo, no pueden dejarlo, ya los domina. Además, ¿qué estás viendo? Porque a lo mejor uno dice, porque luego aquí están viendo, a lo mejor está viendo algunas reflexiones bíblicas, puede ser, o no. Entonces, hola, hola. Se había ido la onda, ¿verdad? Lo mismo el gimnasio. O sea, lo decíamos hace un rato, ¿es malo ir al gimnasio? No, pero hay gente que ya es una ya lo domina, ¿no? Es que si no hago 2 horas y entonces y ahí se están pesando y ya se están midiendo la cintura, y ya se están midiendo de todos lados y por aquí, por allá, y a ver si ya subí, si ya bajé, y es una obsesión, etcétera, etcétera. Ya algo los está dominando, los está controlando. Hermano, es que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí el énfasis no es físico, el énfasis es espiritual. Cuidemos nuestro cuerpo de no pecar. Ese es el énfasis aquí. No habla del cuidado físico, aunque debemos cuidarlo porque es templo del Espíritu Santo. Debo cuidar lo que como, ejercitarme, etcétera, etcétera, pero no dejar que me domine. Cuando algo me domina, pierdo el control, cuidado. Por eso dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, ¿qué edificación hay? Miren, yo lo digo con todo respeto, pero hay estudiosos que lo analizan, hasta los psicólogos, miren, que hemos hablado de la psicología, que la gente que está poniendo sus selfies a cada rato y que si ya se cambió y todo, tienen una necesidad de estima. Y ya se subieron y ya compraron algo, ya lo pusieron y están viendo, hay gente que se deprime si no juntó tantos likes y nadie le puso un comentario, ya se deprimen jóvenes. Vamos a hablar no sé si ya pronto, pero ahora que toque el tema de aprovechando bien el tiempo, el peligro de las redes sociales que están apartando a las familias. Hay una reunión familiar y todo el mundo con su celular. Ya no hay comunión. La Biblia nos habla que es importante tener comunión entre los hermanos. Cada uno en su celular. Está la cena navideña y todo el mundo en su celular, mandando fotos de lo que comió, de lo que cenó, de lo que le regalaron, ¿no? Y se pierde la comunión, es triste. Hay algo que nos está dominando, dominando. Entonces, este cuarto principio habla verdaderamente que tengamos cuidado con lo que hacemos, que no nos domine. Miren, se sabe, Marcos 1:35, que Jesucristo se levantaba muy de mañana, ¿para qué? Para orar. David se levantaba ¿de cuándo? De madrugada, para orar. Hoy hay muchos cristianos que hacen lo mismo, se levantan de madrugada para ver sus redes sociales. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Se dan cuenta? Entonces ya los está dominando algo. Dice 1 Corintios 6:12, no te dejes dominar, controlar por nada. Hay que aprovechar bien el tiempo, ya veremos este tema, pero las redes sociales están dividiendo familias. Uno dice, no, al contrario, se unen porque así estoy viendo a mi familiar de Canadá. Bueno, eso es distinto, pero que tengas una reunión donde estamos presentes y cada quien viendo su celular, ¿dónde está la comunión? Ya los domina. Todos los celulares tienen una medición del tiempo que pasas en ellos. Échenle una checadita y te vas a asustar. A lo mejor te va a decir 7 horas al día. Y hasta te dice en qué aplicación, que si en Facebook, que si en YouTube, que si no, ahí te va a decir todo el detalle. Eso es lo bueno de la tecnología. Y entonces, no debemos dejar que nada nos controle. ¿Será malo ver un partido de fútbol donde juega el América? ¿No? Ahorita le dio chance al Toluca porque hay que ser compartidos, que ganara el campeonato.
Pero hay gente que cuando juega a su equipo no viene a la iglesia, por ejemplo. Ya lo domina una pasión. Ya viene el mundial el próximo año. Y agárrense a ver si no cae partido en domingo, porque ya vimos que hace 4 años, iglesias que cancelaban su reunión porque jugó la selección en domingo a la hora del servicio. Ya ahí hay algo que los domina, ¿no? Pastores que suspendieron, más pastores que dijeron, vemos el partido primero, a un pastor que conozco acá, reunió a su congregación para ver el partido todos juntos. Y ya que terminó el partido, medios deprimidos porque perdió México, se pusieron a dar el servicio. O sea, ya dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vinos, antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra llenos del Espíritu significa gobernados, controlados. Quien sí me debe controlar es el Espíritu Santo. Controlar, guiar mi vida. Entonces, 1 Corintios 10:31, todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:23, que busque las cosas que me convienen, que son de provecho, que son de edificación. 1 Corintios 6:12, que no me deje dominar por nada. Pero fíjense, regresando a 1 Corintios 10:23, vamos a ver un quinto principio. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y vean el versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Debo buscar que lo que haga sea para bien del otro. Estar dispuesto incluso que si lo que voy a hacer, aunque no es malo, le afecta al otro, no lo voy a hacer. Lo estudiamos en 1 Corintios cuando la carne sacrificada a los ídolos, ¿se acuerdan? Que Pablo dice, comer carne sacrificada a los ídolos no es nada. O sea, si tú vas a una carnicería, en aquellos tiempos se sacrificaban animales para otros dioses, pero la carne que quedaba buena la llevaban para la venta. Entonces Pablo dice, comer carne sacrificada a los ídolos no pasa nada. Pero si alguien, un cristiano inmaduro, se siente mal de verme comer carne sacrificada a los ídolos, decía Pablo, pues no lo hagas por amor a él. O sea, si no le edifica, no lo hagas. Tú sabes que no es malo porque tú oras, bendices los alimentos y gloria a Dios. Porque ¿cuántos de ustedes saben qué origen tiene la carne que comemos? A lo mejor el carnicero la consagró al chamán de Oaxaca. Pero tú, dice la palabra de Dios, que oramos y lo santificamos. Yo ponía el ejemplo del pan de muerto hace tiempo. Pan de muerto, o sea, lo único malo del pan de muerto, ¿sabe qué es? Un montón de azúcar. Un montón de azúcar. Pero una mordidita. Pero a lo mejor si ven al pastor comprando pan de muerto y lo ve un cristiano recién convertido, va a decir, o sea que sí participa de las festividades de muertos y Halloween. Entonces mejor pues no lo como, de por sí ni como dulce. Mi esposa hacía uno, pero ya no le decíamos a nadie para que no. Pero no era de muerto, era de vivos, le llamaba pan de vivos, ¿verdad? Pan de vivos. Entonces, ¿cuál es la norma? Buscar el bien de los demás, que les edifique, que sea de bendición. Dice la versión Dios habla hoy. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. La Nueva Traducción Viviente dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por los demás. ¿Saben quién nos dio el máximo ejemplo de eso? Jesucristo. Dice Filipenses 2 que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y vean lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Debo ver por el bien del otro. Dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, 1 Corintios 10:24, pues debo de buscar
el bien de los demás. Si a alguien no le hace bien lo que voy a hacer, aunque no es malo, pues no lo hago, o lo hago después, ¿no? Si va a ofender a mi hermano, eh, un día un pastor lo invitaron a una iglesia, le dijeron, aquí de cajón para que prediques de corbata. Se fue de corbata, a él no le gustaba la corbata, por, 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 por el calor, porque no le gustaba, como yo. Entonces dice, pero ve, o sea, no le voy a batallar al hermano, que si no voy, se fue de corbata y afectó en algo. No, pues por el bien me voy de corbata. Lo importante es lo que predicó. Se los llevó de corbata, ¿no? Ahora, lo que muchas gentes, ahí están los 5 principios claros. Todo para la gloria de Dios, que me convenga, o sea, que sea de beneficio. Número 3, que edifique. Número 4, que no me domine. Número 5, que sea para bien de los demás. Ahora, termino con esto. De pronto la gente dice, bueno, es que la Navidad es una tradición, es que son tradiciones y la Biblia condena las tradiciones. Pregunta, ¿la Biblia condena las tradiciones? ¿Será cierto? Bueno, dice Mateo 7:9, les decía a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar, ¿qué? Vuestra tradición. Entonces ahí está, condena las tradiciones. A ver, no condena las tradiciones. ¿Qué condena la palabra de Dios? Que una tradición vaya por encima de la palabra de Dios. Que una tradición tenga mayor peso que la palabra de Dios. Se los voy a leer en Mateo, esta misma circunstancia. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Acuérdense que en la Biblia había muchas instrucciones de Dios en el Antiguo Testamento. Pero los ancianos y los rabinos empezaron a hacer tradiciones extrabíblicas. Entonces, sucede que un día los discípulos se le acercan, digo, los escribas y fariseos, y le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. A ver, aquí sí tenemos que entender el contexto histórico, ¿no? ¿Nos estará llamando a que no nos lavemos las manos después de comer, antes de comer? Había una tradición que habían establecido los ancianos, que cada vez que iban a comer, hacían un rito, se echaban agua, no había llavecitas como ahora de agua, se echaban agua con una jícara y repetían unos rezos. Luego se lavaban la otra mano, se repetían otros rezos. Y así lo hacían creo que 3 veces de cada lado. Hay algunas versiones que dicen que 5, etcétera. La caso que ellos creían que con ese lavatorio de manos purificaran su alma y su corazón. Y entonces cuando veían que los discípulos no se lavaban, o sea, no hacían todo el rito, les decían, a ver, ¿por qué quebrantan la tradición? Esa tradición ya le estaban dando un valor que espiritual. Oye, si yo me lavo las manos rápido, con cuidado, bueno, sí, entre las uñas dicen y lo que quieras, ¿no? Pero ellos lo habían hecho un rito porque simbolizaba limpieza espiritual, pero ellos creían que eso sucedía por lavarse las manos 3 veces de un lado, 3 veces del otro y repetir unas frases que ellos repetían. Entonces se enojaron cuando ven que los discípulos no lo hacen y vean lo que dice Jesucristo. Respondiendo le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, ya era una tradición que violaba o que estaba por encima de la palabra de Dios. Entonces quiero que vean que tradición, ¿saben qué significa tradición aquí en la palabra de Dios? Es la palabra griega paradosis, que significa algo que me transmitieron de generación en generación. Puede ser una enseñanza, una costumbre. Por ejemplo, aquí tenemos una tradición, una costumbre. Empezar los domingos a las 10. Es una tradición. ¿Es mala? No. Ahora, si yo dijera, los que no se reúnen a las 10 como la iglesia Dios restaura, están condenados. Las reuniones deben ser a las 10. Pues ya le estoy dando un valor a una tradición, pero es una tradición. Todos tenemos tradiciones. Tenemos la tradición, por ejemplo, hay algunos hogares que tienen la tradición de comer a las 2 de la tarde. Es una costumbre.
Es una tradición. En Estados Unidos, la comida más fuerte, la tradición, la costumbre es que es la de la tarde-noche. Son diferentes tradiciones, pero ¿está mal la una o la otra? No. Ah, pero yo dijera, los que no comen a las 2 como yo, están mal. Ya le estoy dando un valor a una tradición. Pero tradiciones tenemos todos los días. Yo tengo la tradición, la costumbre, porque es lo mismo, de lavarme los dientes después de comer. ¿Es malo? Entonces, y si te pones a evaluar, todos tenemos tradiciones. Jesucristo tenía tradiciones. En Lucas 4:16, si lo pones debe estar ahí al último, dice que Jesucristo, fíjense, vino a Nazaret donde había creado y en un día sábado entró en la sinagoga según es la misma palabra griega, paradosis, según su tradición, según su costumbre. Tenía la tradición Jesucristo de entrar a la sinagoga. ¿Saben que en la Biblia no se mandó construir sinagogas? ¿Pero saben qué significa sinagoga? Lugar de reunión. ¿Tiene algo de malo construir un lugar de reunión? Nosotros, por ejemplo, rentamos un lugar. Hay quienes rentan cines para tener una reunión para alabar a Dios. Y hay iglesias que dicen, no, porque en un cine pagano, o sea, tienen una reunión y al rato pasan la película de la tigresa. Bueno, a ver, ¿quién es la iglesia? ¿El lugar o nosotros? O sea, nos gustaría tener un lugar propio y una capillita, ¿no? Capillita no me refiero a las de la católica, ¿eh? Capillita es un lugar de adoración, ¿no? Donde pudieran venir y sabemos que tenemos, estaría muy bien, ¿no? Pero eh, al principio cuando empezó el libro de los Hechos, no había lugares de reunión propia, se reunían en casas por la persecución, o sea, no podían poner afuera, aquí se reúnen los cristianos a las 10 de la mañana los domingos y estudio tal día. No, lo ponían y ¿qué creen que pasaba? Iban por ellos y a los leones. O sea, una tradición en sí misma no es mala. El asunto es que no le dé un valor espiritual por encima. Ellos le daban el valor, regreso a Mateo 15, 1 y 2, de que los fariseos no se lavaban las manos y decían, quebrantan la tradición de los ancianos. Y Jesucristo se las voltea y le dice, a ver, no, no, no. Vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Saben qué hacían? Fíjense qué tradición tenía. Con esto voy a terminar. Versículo 4. A ver si lo tienes por ahí. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos conocen esa verdad? En Éxodo 20, honrar a mi padre y a mi madre significa cuando soy pequeño obedecerlos, siempre cuidarlos, estar al pendiente de ellos, cuando son ancianos, honrarlos, ayudarles. Eso lo sabían los fariseos. Pero vean lo que pasó, versículo 5. Pero vosotros dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Les voy a explicar qué significa esto. Tenían la tradición, aquí no está hablando de diezmos ni ofrendas. Tenían la tradición que alguien decía, yo quiero por amor a Dios, voy a ofrendar esto. ¿No? De manera especial, a lo mejor porque Dios le dio un empleo. ¿Está mal la tradición? No. Pero fíjense lo que dice aquí. Cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre y a su madre. Sucedía que si alguien a lo mejor se enojó con su papá y su mamá y tenían una necesidad y él podía ayudarles. ¿Saben qué hacían? Iban y le prometían al sacerdote, voy a dar una ofrenda porque estoy muy agradecido porque cumplí años. Lo hacían para ya no ayudar al papá y a la mamá. Y entonces le decía al papá, oye, ¿me puedes ayudar? No, ¿qué crees? Se lo prometí a Dios. Fíjense lo que hacía para no ayudar. O sea, por eso le dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y ellos eran capaces, en lugar de ayudar a sus padres, decir, es que se lo ofrendí a Dios. O sea, mucho cuidado, al contrario. Y les dice en el versículo 7, hipócritas. Qué duro, ¿no? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Dios nunca dijo, invéntate una ofrenda para no ayudar a tus padres. Pero ellos decían, no, es que ya lo prometí, cuidado. Versículo 10. Y llamando a la multitud les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Porque ellos decían, como no se lavan las manos, están bien contaminados. No, no, eso no es lo que contamina. Mas lo que sale de la boca contamina al hombre. ¿Cómo reaccionaron los fariseos? Versículo 12. Entonces acercándose, sus discípulos dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Le preocupaba a Jesús que por decir la verdad de su palabra se ofendieran? No, porque eran unos hipócritas, porque supuestamente obedecían sus tradiciones de hombres, pero no obedecían los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que condena la Biblia de una tradición? Que le dé un peso espiritual o superior a lo que la palabra de Dios enseña. Si yo tengo la tradición de reunirme el 24 de diciembre para platicar con la familia, adorar a Dios, dar gracias a Dios por un año más de vida, porque vino a nacer, ¿esa tradición es mala? No. Ahora, si me pongo a cantar el burrito tamalero y la Virgen daba pañales y no sé qué, y arrullar al niño y sacamos la de tequila, ya es otra cosa. Ya esa tradición implica actos que van en contra de la palabra de Dios. Mucho cuidado, mis hermanos. Las tradiciones son costumbres o mandamientos que si van en contra de la palabra de Dios, no debemos seguir. Pero una tradición de reunirnos cada 24 de diciembre o de celebrar un cumpleaños o un aniversario o lo que sea, siempre y cuando lo que haga glorifique a Dios, sea útil, de provecho, sea edificante, no sea algo que me domine, porque pues no tiene nada de malo. Puedo participar de una tradición y la Navidad creo que es una bonita tradición porque de alguna u otra manera la gente tiene en su mente mal, si quieren, mal entendido, sin la doctrina bíblica, pero tiene en su mente que Jesús nació. Y hasta es un pretexto para compartir eso. Aprovechando que, claro, hay gente que dice que es Santa Claus y lo que esperan son los regalos, pero te voy a hablar del verdadero Salvador. Y le empiezas a compartir. O sea, como que la gente está presta para hablar del tema. Como también está, por ejemplo, en los días de Semana Santa. Digo, sabemos que hay muchos la aprovechan para la parranda, etcétera, etcétera, pero son oportunidades que como cristianos debemos aprovechar para hablar de Cristo. Lo más importante de la Navidad es que Cristo vino a nacer, Mateo 1:21, para salvar a su pueblo de sus pecados. Si me reúno con la familia, si nos damos un regalito, ahora hay quien se enoja, a mí me dieron menos. Yo gasté 500 y me dieron algo de 200. ¿No? Cuando hay intercambios, ¿sí o no? Esos son las peleas. Eso es irrelevante. Cuidemos nuestra vida, nuestro testimonio, que todo lo que hagamos dé gloria a Dios. Si te dieron un regalito y tú diste uno mayor, gloria a Dios, es más bienaventurado dar que recibir. Así es que den. Entonces, demos, hay que dar. Y si recibes, gloria a Dios, le damos gracias a Dios. ¿No? Demos gracias a Dios. Entonces, debemos tener cuidado, pues, de que una tradición no me desenfoque de lo importante que es la palabra de Dios. Está bien tener tradiciones, costumbres, mientras la costumbre o lo que hagamos no vaya en contra de la palabra de Dios. Termino con esto. En Juan 10:22, fíjense esto, rápido, se los platico rápido. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Saben qué se celebraba ahí? Había, por aquí lo anoté, que fue Antíoco Epífanes. Casi 200 años antes de Cristo, Antíoco Epífanes, un rey pagano, vació el templo y empezaron a adorar a sus dioses. Pero luego, de mano de Judas Macabeo, se recuperó el templo. Hubo una batalla y recuperaron el templo. Y a partir de ahí, año con año, celebraban la dedicación del templo. Los judíos lo conocen como Hanukkah, el Hanukkah. O el cristiano no, porque dice que Cristo estaba ahí.
¿no? Estaba ahí porque estaba mal la celebración, celebrar, imagínense que de pronto esto fuera nuestro y nos lo invadieron y lo recuperamos. Ahorita le está pasando a la iglesia en México, le quitaron el predio donde tenían una iglesia y el instituto bíblico. Y ahorita están en la parte legal, quieren recuperarlo. Imagínense que lo recuperen y que hagan una reunión de celebración para dar gracias a Dios. Eso hicieron ellos. Y año con año los judíos celebran lo que se conoce como el Hanukkah. Nosotros no somos judíos ni tenemos que estar celebrando el Hanukkah, pero curiosamente la mayoría de los estudiosos llegaron a la conclusión que fue el día 25 del mes de Kisleu, que equivale a 25 de diciembre. Entonces, por eso muchos dicen, no, el cristiano debe celebrar no la Navidad, sino el Hanukkah. No, el cristiano celebra a Cristo todos los días. Le damos gracias a Dios, compartimos de Él, le damos gloria a Dios. Y si además de eso, el 24, 25 de diciembre, tenemos una reunión para darle gloria a Dios, pues gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Ahí le dejamos por ahí ya con esta historia del Hanukkah. Fue muy breve, la historia es más larga. Pero vamos a ponernos de pie y demos gracias a Dios. Y meditemos en esto mientras estamos en una actitud de oración. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Buscamos que todo lo que hacemos sea de provecho y útil. Buscamos que todo lo que hacemos edifique. Cuidamos que nuestra vida nada me domine, ni las redes sociales, ni una pasión, ni un deporte. Cuidemos, mis hermanos, busquemos como quinto lugar edificar a los demás, el bien de los demás. Demos gracias a Dios esta mañana, mis hermanos, que Jesucristo hace más de 2000 años vino a nacer. Dice la Biblia que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en esa condición, dice la palabra de Dios, fue llevado a la muerte y muerte de cruz. A eso vino Jesucristo, para pagar tus pecados y mis pecados. Eso es lo importante de que vino a nacer. En un mes de marzo, de abril o de septiembre, el que guste. Pero todos los días recordamos que esa obra redentora nos salvó de la condenación. Pero quizás haya alguien que nos está escuchando por internet o aquí mismo en este lugar, que no sabes de tu vida qué va a pasar, qué pasa, dónde pasaremos la eternidad. Hoy lo has escuchado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para pagar tus pecados y mis pecados. Para eso vino a nacer en un pesebre, con el propósito de pagar por tus pecados. ¿Qué tengo que hacer? Te preguntarás esta mañana. La Biblia dice, arrepiéntete de tus pecados. Reconoce que le has ofendido a Dios de muchas maneras. Quizás es imposible recordar la cantidad de veces que le has ofendido. Pero en esa cruz del Calvario Él derramó su sangre para el perdón de tus pecados. Por lo tanto, la Biblia dice que creas en Jesucristo que pagó por ti. Y Él te da el regalo del perdón de pecados y la vida eterna. De ese tamaño es la trascendencia de que Jesucristo hubiera venido a nacer. De que hoy, tú siendo pecador, no sabes ni a dónde vas. Hoy puedas encontrar el propósito para tu vida, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesucristo como el único que te puede salvar. Padre Celestial, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la bendición de conocerle, Señor. Gracias porque pues en estas fechas podemos detener actividades y celebrar y recordar tu nacimiento. Sabemos que debemos de hacerlo siempre para tu gloria, todo buscando tu gloria y honra. Pero qué bendición tener un día de reunión familiar y recordarte y pasar un tiempo de comunión. Gracias por tu obra. Gracias porque Jesucristo, ese pequeño bebé que era Dios hecho carne, fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día
y un día vendrá por su iglesia. A ti te damos gloria por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús. Amén.